Bienvenidos a todos a nuestro estudio de segundo de Pedro, capítulo 2. No olvides en nuestro sitio tvjesus.com, que tenemos muchos estudios bíblicos gratis. Es muy importante que estudiamos toda la Biblia y también recibimos diezmos y ofrendas en el mismo sitio. Oremos. Señor, gracias Padre por este tiempo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernir la verdad y la mentira, falsa doctrina y buena doctrina. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Padre, por bendecir este tiempo. Bendice tu pueblo. Ayuda a la gente que no te conocen todavía de arrepentirse y ser buen cristianos. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús oremos. Amén. Ok. Otra vez estamos en segundo de Pedro, capítulo 2. Y el tiempo pasado aprendimos, es un estudio muy importante, aprendimos que la fe no es ciega, no es ciega. Muchos en el mundo dicen que no hay razón de creer en la Biblia, pero no es cierto. La Biblia está llena de profecías específicas de la vida de Jesucristo que fueron escritos cientos años o miles de años antes del nacimiento de Jesucristo. Y hablamos de varios de ellos, pero muy importante estudio de escuchar. Hay muchos, y la Biblia es el único libro en todo el mundo, en todas las religiones del mundo que tiene eso. Todas las otras religiones no tienen profecías específicas de nadie, de eventos, nada. Y la Biblia está llena. Y entonces hay razones que son lógicos y puedes usar su cerebro, su mente, de saber la verdad. Pero también aprendimos que necesitamos tener un corazón dispuesto de obedecer a Dios. No decir a Dios que Él debe ser como yo pienso. Tengo noticias, tú no eres Dios ni yo. Gloria a Dios que no. Y entonces, pero es muy bonito, tú puedes aprender y tener una fe firme en la Biblia. Y hoy vamos a estudiar que hay muchas falsas profetas. Es triste, pero es la verdad. Y maestros, muchos falsos. Y falsos cristianos. Y ellos quieren engañar, ellos quieren robar, ellos quieren destruir. Y es muy triste, pero es la verdad. Y necesitamos enfrentar la verdad. Una de las cosas que Dios puso en mi corazón es, voy a decir la verdad. Aquí vamos a hacer nuestro mejor, no esconder la verdad. Y mucha gente no quiere escucharlo. Pero es muy importante, la verdad es algo que es hermoso. Y Dios es la verdad. Él es la verdad y el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. No hay otro camino. Eso es una de las verdades que muchos no quieren decir y vamos a hablar más de eso hoy en día. Pero tristemente en muchas iglesias ellos no quieren ofender o ellos tienen miedo que personas no van a diezmar, no van a dar ofrendas si ellos dicen algo que es negativo. Tengo noticias, la Biblia está llena de cosas que son muy positivos y muchos que son muy negativos. Es como es la verdad. Y no debemos vivir por sentimientos, pero por la verdad de la Biblia. Hay muchos evangelios que son falsos que sí van a llegar al infierno. Y el infierno sí existe. Y quiero que todos van al cielo. Y claro, Dios quiere eso. Es la razón Cristo murió en la cruz para que tú puedas ir. Pero tienes que abrir su corazón y creer la Biblia más que tu mamá. Más que tu abuelita. Más que dicen tus amigos. Busca lo que dice la Biblia. Solamente la verdad está. Personas pueden nacer en China, en muchas partes del mundo. No significa que su familia tiene razón de su religión. Y entonces la Biblia enseña que hay muchos que no tienen la verdad. Y qué triste es eso.
También vamos a aprender que Dios va a juzgar un día, pero Él va a juzgar en su tiempo, no en mi tiempo. Muchas veces cuando personas me hacen algo mal, ellos hacen algo malo a mi familia, mi trabajo, lo que sea, estamos pensando, oh, Dios, ya pasó 1 hora y Dios va a juzgar. No. Muchas veces, mucho más, vamos a aprender de eso también. A veces después de la muerte, Dios es muy paciente, Él quiere que todos van al cielo. Él ama a todos, pero tenemos que arrepentir y dar nuestras vidas a Jesucristo. Pero gloria a Dios, Él nunca va a juzgar a los cristianos que son verdaderos por sus pecados. Por sus obras, sí, vamos a hablar de eso también. Pero lo que es muy bonito es la verdad, es algo que es hermosa. Y tenemos que tener una actitud que es buena. Que Dios quiere decirme la verdad, qué bueno. A mí no me gustan mentiras. ¿Tú te gusta? ¿Vas a gustar si un pastor está mintiendo a ti? ¿Vas a gustar si un vecino o tu trabajo? ¿O peor, un maestro, pastor en una iglesia? No, debemos buscar la verdad y enseñar la verdad y tener amor por la verdad. No importa mis pensamientos, no importa mi opinión. No soy nadie. Somos nadie. Solamente Dios decide. Empezamos entonces en versículo 1, en 2 de Pedro 2:1, que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces dice directamente aquí una advertencia del apóstol Pedro que va a haber muchos profetas que son falsos, maestros que son falsos. Ellos van a entrar secretamente en las iglesias y van a dar evangelios que son falsos, hasta negando al Señor. Y tú dices, ¿cómo? Ellos lo hacen en secreto. Y tenemos que enfrentar esta verdad. Cada iglesia no enseña la verdad. Cada maestro no enseña la verdad. Y si tienes uno que enseña la verdad, ora por ellos. La batalla espiritual está muy fuerte, es como es. Dios es fiel, pero tenemos que ser fieles en la batalla espiritual. Y dice que su destrucción es como rápido. Y la verdad, tenemos que entender, ese es el tiempo de Dios, no mi tiempo. Muchas veces pensamos, allí está un maestro falso, Dios va a juzgarlo instantáneamente. Estamos mirando y no, todavía está, no. Y otra generación todavía está. Y pensamos, ¿por qué? Dios quiere que usamos nuestras mentes y la Biblia y sigue la verdad. Y Dios tiene sus razones de hacer las cosas en su tiempo. Él es Dios. Él quiere que todos van a llegar a arrepentimiento. Entonces Dios tiene sus razones y tenemos que entender que a veces Él deja personas que no entiendes. Pero que Dios es santo, Él no puede pecar. Y Satanás, él puede hacer más daño que todo cuando él va a entrar adentro de las iglesias. Es la razón, dice aquí, entre ellos, entre la iglesia. Y entonces, falsos profetas y maestros, ellos enseñan cosas que no están de acuerdo con la Biblia. Y tenemos que leerlo y no automáticamente creer cada cosa que cualquier persona dice. Aquí también. Y mira lo que dice la Biblia. Pero tristemente muchos maestros y pastores usan la Biblia para poder, para ganar dinero, para fama, para muchachas, muchas razones. Y triste, qué triste. Entonces, ¿cómo
¿Cómo ellos pueden engañar tantos? Pues primeramente necesito tener un corazón que quiere saber la verdad. Escuché un señor una vez me dijo, me gusta esa iglesia ya porque ellos nunca dicen que soy un pecador. Oh, qué triste. Él va a esa iglesia porque él quiere escuchar mentiras. Si quieres escuchar mentiras, nunca vas a escuchar la verdad. O si solamente enojas porque alguien dice la verdad y es contra de lo que tú piensas, nunca vas a escuchar la verdad porque no quieres. Entonces, esos pastores, maestros o falsos cristianos, religiones falsos, ¿cómo ellos engañan? Ellos engañan en muchas formas. Usualmente es superficie de las personas. Una sonrisa gigante. Hola, puedes venir a mi iglesia y puedes poner mucho dinero porque Dios dice si pones mucho, tú vas a tener mucho más. Y el pastor, la verdad, está diciendo, quiero mucho yo. Es la verdad. La mayoría del tiempo es eso. Qué triste. Y personas usan palabras que son cristianas y ellos dicen mentiras para engañar. Y muchas veces es como alguien que venden los carros. ¿Qué pasa muchas veces con ellos? El motor está bien y este carro anda muy bien. Siempre es increíble este carro. Puras mentiras. Y en muchas iglesias es así. Ellos esconden la verdad. Y muchas veces ellos actúan tan amable, lleno de amor y todo es falso. Cuidado, ora que Dios te muestra, espera en el Señor. Y más importante que todo, lea la Biblia. Lo que ellos están enseñando es la verdad o no. ¿Hay amor que es verdadero en esa iglesia o no? O solamente es para engañar, para sacar dinero, para tener más gente, no más. Muchas veces ellos tienen ropa muy bonita. O ellos pueden hacer en otra forma. Voy a hacer muy feo ropa para que pueda identificar con los jóvenes. Y a veces es la verdad, pero muchas veces solamente para engañar. Cuidado. Cuidado de hipócritas. ¿Qué son hipócritas? Son personas que son actores. Y muchas veces pensamos, naturalmente pensamos, Dios no va a permitir falsos maestros, no va a permitir robar personas en la iglesia, o robar cosas en la iglesia o mi casa. Los cristianos no roban, ellos roban si no están caminando con Dios. Ellos roban si no son cristianos verdaderos. Y muchas veces pensamos, Dios no va a permitir. Muchas veces Él sí va a permitirlo. Y eso tienes que enfrentar la verdad. Dios solamente va a permitir lo que es el mejor. Pero cuidado, que tienes buena doctrina, porque si tú crees cosas que no es la verdad, vas a tropezar en su fe. Por ejemplo, mira lo que dijo Jesús de personas robando personas adentro del templo de Dios en Israel antes. Dice en Lucas 20, 46 al 47, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman a las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Mira, ellos están adentro de las sinagogas, las iglesias en esos tiempos, y los primeros asientos en las cenas. Mira lo que dice aquí, que es increíble a mí, que devoran las casas de las viudas. Ellos roban viudas, personas adentro del templo. Y por pretexto hagan largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y muchas veces pensamos, Dios va a juzgar instantáneamente, o Dios va a cambiar. No, muchas veces no. Él quiere que usamos nuestras propias mentes. Él quiere que estamos leyendo la Biblia. Él quiere que estamos en iglesias que son buenas, que estamos escuchando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, no siguiendo mentiras. Pero no significa que Dios está en favor de estas cosas. No, Él dice que Él va a condenar. Él va a juzgar un día. Pero cuidado. Muchas veces personas son engañados
de lo afuera de las personas. Oh, ellos son tan guapos, o ella es tan bonita, o tiene voz de angelita, entonces ella debe ser muy espiritual, y muchos casan con personas así y no son espirituales. O ellos tienen una gigante Biblia, entonces ellos leen mucho, estudian mucho, obedecen, y no, a veces sí. Tenemos que orar que Dios nos muestre la verdad. Cuidado. Y entonces tenemos que enfrentar la verdad y creer la verdad que Dios permite falsa doctrina mucho. Pero Él quiere que estamos orando, que estamos en el Espíritu, orando, leyendo la Biblia, buscando donde Dios quiere que escuchamos, que estudiamos la Biblia, donde Él quiere que vamos a una iglesia, que estamos obedeciendo la verdad, que no estamos apoyando falsas iglesias. Y tristemente muchos van. Ellos dicen, no importa si tiene mucha falta de doctrina, no importa, estoy echando los huesos, entonces está bien. No estás apoyando doctrinas de demonios. Dios va a juzgar nuestras obras cristianos un día. Por pecados no, pero obras sí. Y otra vez tenemos que enfrentar la verdad. Muchas veces Dios no va a juzgar inmediatamente. A veces después que ellos mueren. Y pensamos, ¿por qué? ¿Por qué ellos son tan malos? No entiendo. Ellos hicieron maldad a mi familia o eso. Dios solamente va a permitir lo que es el mejor, claro. Pero Dios tiene sus propósitos que no podemos entender. Él quiere dar tiempo a todos para arrepentirse. Tenemos que tener fe y creer que Dios es santo, que Él no puede pecar. Y mirar la cruz, que Cristo sufrió tanto por nosotros. Él no puede pecar, Él es amor. Pero Dios juzga en su tiempo, no mi tiempo. Y el tiempo de Dios es muy, muy, muy largo. Muy largo. Mi tiempo es muy corto, ¿no? Ya pasó 5 minutos y ¿qué pasa, Señor? Estoy esperando. Pero Dios es de la eternidad. Entonces, para Él, 1000 años no es nada para Él. Entonces, tenemos que rendir nuestros corazones a su voluntad, que Él hace las cosas en su tiempo, no en mi tiempo. Pero Dios es amor y Dios es la verdad. Y Él quiere la verdad. Pero Él también quiere que hacemos nuestra parte, que no debemos soportar falsa doctrina, que no debemos soportar iglesias que son falsas, que enseñan mala doctrina, porque causa mucho daño. Y vamos a hablar más de eso. Segundo de Pedro 2:2 dice, y muchos, mira, muchos, no pocos, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales del camino de la verdad será blasfemado. Wow, muchos van a seguir. Y muchos dicen, pero esa iglesia es tan gigante, entonces debe tener la verdad, porque tiene tantos, y ellos tienen café, entonces ellos deben tener la verdad. No necesariamente. Y el diablo le gusta engañar. Y la verdad, la mayoría de los grandes hoy en día son malos. Claro, algunos están bien, pero no muchos. No muchos. Cuidado. Pero también cuidado de los más chiquitos. No significa que ellos tienen la verdad tampoco. ¿Qué dice la Biblia? Pero dice aquí que muchos van a seguir falsos profetas hasta su destrucción. Wow, qué fuerte. Un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es el ejemplo de Elías. Él estaba en contra de 400 profetas falsos de Baal. Y él tenía razón y los 400 no. Entonces, cuidado, cuidado. Solamente porque muchos andan en un camino, no significa que ellos tienen la razón. Cuidado, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la verdad? Mira lo que dijo Jesús, que es tan impresionante y debe dar miedo en su corazón si no eres un cristiano verdadero. ¿Qué dice aquí? Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, mira, muchos otra vez, son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Wow, son pocos que entran en el cielo, y muchos van al infierno. ¡Qué fuerte! Y tú dices, ¿por qué? La razón es porque personas quieren oscuridad, o ellos quieren creer su abuelito o su mamá más que dice la Biblia. Tenemos que enfrentar la verdad y leerlo y obedecer a Dios, no el hombre primero. También eso va a mostrar su amor que tienes para su mamá y su abuelita si ellos no son cristianos verdaderos, para mostrar el camino que es la verdad. Pero hoy en día hay mucha falsa doctrina, falsas enseñanzas, muchas iglesias también. Iglesias protestantes que no son realmente iglesias de la verdad. Muchos dicen que Cristo no es Dios y claro que sí, Él es Dios. Muchos dicen no existe la Trinidad, claro que sí. La Trinidad es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 3 personas pero un solo Dios. No entendemos cómo, pero eso es lo que enseña la Biblia y debemos creerlo. La Trinidad es la verdad. Y muchos dicen que Cristo no resucitó de los muertos. Claro que sí, Él resucitó de los muertos. Muchos dicen que no había un nacimiento de una Virgen María, que ella no era virgen en esos tiempos. Claro que sí, ella era. Pero después la Biblia dice que ella tuvo más hijos normales con su esposo. Es lo que enseña la Biblia. Tenemos que enfrentar la verdad. Pero claro, ella era virgen cuando ella tuvo Jesús. Pero después ella tenía más hijos con relaciones con su esposo normales. Es lo que dice la Biblia. También muchos van a negar que somos salvados por fe, no por obras. La Iglesia Católica enseña que es por obras. Que con eso puede ser perdonado de sus pecados. No, la Biblia dice que Cristo pagó todo en la cruz con su sangre y es por la fe solamente que somos salvados. La razón estoy trabajando para Cristo es porque lo amo, no para entrar en el cielo, no para ganar con mi trabajo para entrar. No puedo añadir a la cruz, eso es imposible. También tengo pecado. ¿Cómo puedo ofrecer eso? Cristo era perfecto y su sacrificio perfecto. Muchos también dicen que no existe el infierno. Claro que sí, existe. Muchos dicen que Cristo no va a venir otra vez. Claro que sí, Él va a venir otra vez. Muchas iglesias enseñan que Dios quiere que todos son ricos y sanados. No, eso no enseña la Biblia. Lea la Biblia, no está. Pablo dijo que a veces él faltó. Cristo dijo que no tengo donde recostar mi cabeza. Otro ejemplo, Pablo no podía sanar a alguien. ¿Y tú crees que tienes más fe que él? No creo. No, es porque no era la voluntad de Dios de sanar en este ejemplo. Entonces, cuidado, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Los católicos dicen que debes orar con María y los santos. Pero ellos no son dioses. Usa su mente y lee la Biblia. Ni un ejemplo diciendo debes orar con María y los santos. Y ellos no son dioses. Si es tan importante, ¿por qué no está en la Biblia? Busca tú, no está. Y muchos están confesando sus pecados a un sacerdote en un cuartito chiquito. Buscan la Biblia, no está. Si es tan importante, ¿por qué no está? Es porque son doctrinas de hombres y de demonios. Y si sigues doctrinas de falsas religiones como católicos, no vas a ir al cielo si sigues sus enseñanzas. Hay muchos evangelios que son falsos, católicos, mormones, testigos de Jehová. Hay falsos también iglesias protestantes. Claro, ellos, hay muchos falsos de ellos también. Cuidado. Busca uno que es la verdad. El evangelio de musulmanes, de hindús, son falsos. Hay muchos lobos. ¿Y qué hacen lobos? Ellos comen ovejas. Ellos destruyen. Quieren destruir su vida y quieren que no vas a ir al cielo. Es lo que el diablo quiere.
Entonces, es algo que es serio. Si quieres ir al cielo, lea la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dios no va a cambiar su mente y añadir cosas que son en contra de lo que dice la Biblia. Es algo serio. Según de Pedro 2, 3 y 6, 3 al 6 dice, y por avaricia, mira, esas son sus razones de falsos profetas, harán mercadería, van a usarte para ganar dinero. De vosotros con palabras fingidas, van a engañar con palabras sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, esta parte está fuerte. Está dando ejemplos que los falsos profetas van a enseñar el camino que llega a la destrucción, que llega al infierno. Y tengo noticias, si quieres saber la verdad en su corazón, quieres arrepentirse, Dios va a mostrarte la verdad. No tienes que tener miedo que no puedes encontrar. Claro, Dios es justo, Él va a mostrar. Busca en la Biblia la verdad. Y aquí está dando ejemplos Dios a través del apóstol Pedro, que Dios sí va a juzgar. Y hay ejemplos en el pasado cuando Él sí juzgó. Pero el problema es que personas muchas veces no quieren la verdad, ellos quieren escuchar mentiras y ellos solamente piensan en el dinero y cómo usar la gente para ganar dinero, engañan con sus palabras. Y Dios va a juzgar a personas que hacen eso, los falsos maestros y pastores, religiones, pero también Él va a juzgar personas que no van a ser cristianos verdaderos, porque esa es la única manera para entrar en el cielo. Y voy a dar una invitación después de este estudio, que tú puedes saber que vas a ir al cielo si eres sincero en su corazón. Entonces, lo que está pasando especialmente hoy en día, personas buscan iglesias por razones que son malos. Ellos buscan, ellos tienen buena café, me gusta. Ellos también tienen chocolate, voy para allá. O mis amigos están allá. O me gusta la musiquita, y eso es la razón. No, puedes tener buena música, pero eso no es lo principal. Ellos están enseñando la verdad, ¿es amor verdadero o no? Y muchos tienen como oídos de comezón, solamente, me gusta ya, ya rascando mi oreja, me gusta, ellos dicen mentiras, me gusta, voy para allá. Ellos no dicen nada de convicción, ellos no dicen nada de la verdad, me gusta sentir bien solamente. Y con eso no llega al cielo si es un evangelio que es falso. Y también enseña aquí que Dios va a juzgar un día. Y aquí dan ejemplos que Él sí juzga. Y el ejemplo primero que Pedro está dando son los ángeles. Los demonios eran ángeles, el diablo también, antes que ellos cayeron en pecado. Y Él mandó muchos de ellos ya al infierno, Hades. Y es un ejemplo, es una prueba que Dios sí juzga. Y Dios es muy paciente. Y muchas veces personas dicen, nunca va a pasar. Sí pasa, pero Dios es muy paciente. Y también Pedro dio otro ejemplo, el ejemplo de Noé. Solamente 8 personas Dios podía salvar en el arca de Noé. Solamente 8 personas y todos los animales. Solamente.
Y él predicó por 100 años. Entonces hay multitudes que ellos murieron en el diluvio y multitudes que están en el infierno. Es muy fuerte eso. Entonces no es la cantidad de la gente que tiene la verdad. Tenemos que buscar la verdad con un corazón que quiere sinceramente saber la verdad. Otro ejemplo es Sodoma y Gomorra. Este lugar estaba lleno de el pecado de homosexualidad y Dios juzgó esta ciudad y destruyó. Es algo que muestra que Dios sí va a juzgar el mundo. Él quiere que todos van al cielo, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y dar nuestras vidas a Cristo por fe y podemos ir al cielo. Y muchas veces pensamos, ¿por qué Dios no está juzgando más rápidamente? Hay tanta maldad y violencia y matando niños y violando mujeres, tanta maldad. Es porque Dios es muy paciente. Él está dando tiempo que personas puedan arrepentirse. Él es amor. Mira la cruz. Él quiere salvar. Él no quiere juzgar. Pero Él va a hacerlo. No debes engañar a ti mismo. Estoy bien, Dios va a darme entrar aunque nunca arrepentí, nunca di mi vida a Cristo y mi abuelita cree, eso no sirve. O voy a hacer algunas buenas obras en la iglesia, eso cubre mi pecado. No, esa es doctrina falsa de los católicos, eso no cubre pecado. Solamente la sangre de Cristo por fe. Seguimos en 2 de Pedro 2, 7 al 9, que dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos injurios de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Está diciendo aquí que Dios rescató a Lot de Sodoma y Gomorra antes de juzgarlo. Y es la verdad. Pero quiero decir algo muy importante. Él no completamente escapó. ¿Qué pasó después? Su esposa, ella murió porque ella miró atrás y él estaba pensando, me gusta la maldad, y Dios lo mató. Y sus hijas después de eso, es muy triste, pero Lot tomó y él estaba emborrachado y ellos tuvieron relaciones con él, con su papá. Ellos no escaparon. Ellos siguieron en pecado. Entonces, cuidado cuando piensas, no afecta a mi familia si estoy mirando maldad, si estoy haciendo maldad, sí afecta. Y afecta a ti también. Y si sigues así en pecado, nunca naciste de nuevo, no es un cristiano verdadero. Debes arrepentirse y dar su vida a Cristo hoy en día. Y si eres un cristiano, pero caíste en pecado, puedes decir, Señor, es mi culpa, perdóname, ayúdame. Y claro, Él va a ayudarte. Él es amor, si eres sincero en su corazón. Entonces, cuidado. Dios juzga. Él va a juzgar. Y Él va a rescatar a los cristianos de este mundo tan feo. Gloria a Dios. Dios hace las cosas en su tiempo también. Y debes mirar su corazón. ¿Le gusta la maldad? ¿Le gusta cosas feas? ¿Le gusta tomar vino? ¿Le gusta eso? ¿Le gusta tomar cerveza? ¿Escuchar cosas malas del mundo? Eso muestra que eres carnal cristiano y debes arrepentirse si haces eso por un tiempo. Pero si vives en pecado y le gusta, nunca naciste de nuevo. Mira la vida de esposa de Lot. Ella le gustó la maldad, ella no era un creyente real. Entonces, ¿tienes un corazón que resiste maldad o estás justificando la maldad? La verdad es, caminando con Dios es una vida que es hermosa. Es una vida llena de gozo, de amor de Dios. Eso es lo mejor.
que todo. Antes yo tomé mucho antes de ser un cristiano. Y después de eso, cuánto mejor es cuando Dios me llena con su Espíritu Santo, el gozo del Señor. Y muchos regresan a eso, ellos dicen que soy espiritual y no, eso es carnal. Y vamos a hablar más de eso. Mira lo que dice en Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces no puedes burlar de Dios. No me afecta la maldad, no me afecta. Claro que sí. Vas a tener una cosecha que es buena o mala. Pero me encanta que Dios es amor y puedes decir, Señor, perdóname, ayúdame, y puedes empezar a sembrar cosas buenas en su corazón, otra vez su mente, la Biblia, oración, obediencia a Dios, sirviendo a Dios, echando cosas feas del mundo. Gloria a Dios, puedes hacer eso. Y me encanta que los cristianos verdaderos, Dios nunca va a juzgarnos por nuestros pecados. Pero por nuestras obras sí. Si vas a tener recompensa en el cielo o no. Eso sí enseña la Biblia. Mira lo que dice en 1 Corintios 3:13. Hablando del juicio de cristianos de sus obras. Mira, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Mira, dice obra, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Mira, mostrar si era de Dios o no. Si vas a tener recompensa o no. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, ¿qué era mi motivo? ¿Era amor para Cristo o para mí? ¿Era amor para las ovejas y personas que no conocen a Dios o para mí? Si es para mí, no voy a tener recompensa. Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mira claramente, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Mira, todavía está salvo, aunque así como por fuego. Entonces, eso sí muestra que Dios va a juzgarme por mis motivos de mis obras que hice. ¿Era para Dios o para mí? ¿O mal motivo? Otro. Según Pedro 2:10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces está diciendo que personas que son cristianos falsos, o maestros falsos, o profetas, o pastores, ellos andan según su carne. Ellos no quieren que nadie diga nada para ellos, ni Dios. Cualquier persona, ellos no van a escuchar. Ellos no les gusta, nadie dice. Ellos son como, no me digas nada, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Ya vete, es su actitud en su corazón. Aunque a veces no dicen nada, es lo que ellos piensan. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Ellos tienen la actitud que soy Dios. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Qué triste. Y la verdad, eso es la prueba de la salvación. ¿Rendiste su corazón al Señor del universo, Cristo? ¿Quieres obedecerlo? ¿O todavía tienes la actitud que voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero? Entonces no estás salvado. Eso era la actitud de Saúl. Él estaba actuando muy espiritual, el rey Saúl en el Antiguo Testamento. Pero él nunca arrepintió. El Señor, él no estaba obedeciendo a Dios. Y muchos son buenos actores en las iglesias. Cuidado de que ellos actúen muy cristiano y no son. Y este tipo de personas a veces son actores muy buenos.
pero ellos tienen en su corazón rebeldía. Ellos obedecen a ellos mismos. Su actitud es, soy número uno, aunque ellos no dicen, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Ellos tienen una actitud, no hay autoridad sobre mí, yo voy a hacer lo que yo quiero. Qué triste. Esa es la razón, tenemos que disciplinar a nuestros hijos y muchos no lo hacen. ¿Qué es la razón? Estamos enseñando a nuestros hijos de obedecer autoridad, respetar autoridad de sus papás, de la policía, del gobierno y finalmente de Dios. Y no estoy diciendo que cada papá o mamá es bueno o cada gobierno es bueno, claro que no. Pero tenemos que tener una actitud, cuando podemos, debemos no obedecer pecado, no estoy diciendo eso. Y claro, obedeciendo a Dios, porque Él no puede pecar, claro. Pero disciplinar a nuestros hijos enseña a ellos de respetar la autoridad de sus papás y finalmente Dios. Es la razón, es muy necesario que disciplina. No es abuso, pero que sí duele o no afecta a ellos para arrepentirse. Y hazlo con el amor. Enseña a sus hijos en los caminos de Dios. Enseña la Biblia a sus hijos. Eso es muy importante. Y eso es el camino a la salvación. Porque la verdad es cuando tú vas a rendir su vida a Cristo, sinceramente, por fe, es cuando tienes la salvación. Pero tristemente, un ejemplo muy fuerte en el libro de Apocalipsis, en el tiempo del juicio del mundo, Dios va a estar derramando sus juicios sobre la tierra y muchos solamente van a maldecir al Señor. Es un ejemplo de rebeldía en el corazón del hombre, que ellos todavía no van a querer de arrepentirse. Todavía van a pensar que ellos saben mejor que Dios, que son más santos que Dios. Eso es orgullo que es feo. Seguimos en 2 de Pedro 2:12, que dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Eso es otra cosa que es muy fuerte. Es una advertencia de cristianos que son falsos, y maestros y pastores, alabanzas, lo que sea. Cuidado, ellos son como animales. Cuidado de ellos. ¿Cómo es con un animal? Animales solamente piensan qué puedo comer, dónde voy a dormir, necesito tener un techo arriba de mi cabeza, ellos quieren tener sexo con cualquier animal, ellos no importa eso, solamente los deseos de su cuerpo, de su carne. Entonces, esos falsos cristianos son como animales. Pero cristianos verdaderos, ¿qué hacen ellos? Ellos solamente quieren casar. Ellos no van a tener sexo fuera del matrimonio. Ellos no quieren tomar vino, no quieren tomar alcohol y cerveza y mirar cosas feas del mundo. Ellos van a negar su carne. Ellos quieren ser santos como Cristo es santo. Ellos quieren ser llenos del Espíritu Santo. Ellos van a negar su carne y pensar en otras personas primero. Pero animales no piensan así. Solamente, yo quiero, voy a pelear para el primer pedazo de carne o lo que sea. Eso es como ellos son. Entonces, cuidado. La Biblia enseña que hay trigo y hay cizaña. Y parece que son iguales, pero no son. El trigo es la verdad y cizaña, eso es falsa. Pero parece que son iguales, pero no son. Tenemos que probar. ¿Ellos son cristianos o no? Ora, que Dios te muestra. Lee la Biblia. Si su conducta es conforme a la Biblia o no. O son actores. Pero dice aquí que ellos comen en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dice que son manchas en sus cenas porque es algo que es feo.
falsos cristianos entre ellos. Es una advertencia que no automáticamente creer cualquier persona que dicen que ellos son cristianos, ¿es la verdad? O si son cristianos, ellos andan con Dios o no, o están en la carne. Cuidado. Cristo solamente debemos confiar siempre. Según de Pedro 2, 14 y 15 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes. Está hablando de cristianos que no andan bien con Dios. Tienen el corazón habituado con la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces está diciendo esas personas que son falsos cristianos, sus ojos son llenos de maldad, de codiciar mujeres, de codiciar dinero, de ser popular, de cosas de la carne como animales. Esas son advertencias que son muy fuertes. El diablo va a mandar personas adentro de las iglesias. Cuidado, sus ojos van a solamente mirar mujeres. Y muchos dicen, solamente estoy admirando la creación de Dios. Eso es justificar. No, eso no está bien. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5, 27 al 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, es lo que está en mis ojos, lo que está en mi corazón. Eso Dios mira. Entonces, cuidado de esas personas. Son actores. Hay muchos falsos, especialmente hoy en día. Yo creo que estamos en los últimos días. Está peor y peor. ¿Y dónde está el tesoro en su vida? ¿Es en el cielo? ¿Dónde está? Eso muestra lo que está en su corazón. Cristo dijo algo de eso. Él dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué es mi tesoro? ¿Es Dios? ¿Es Cristo? ¿Son almas? ¿Alcanzar almas? ¿Alimentar las ovejas? ¿Obedecer a Dios? ¿O es dinero? ¿O es idolatría de la familia? Tenemos que cuidar y amar a nuestras familias, pero Dios es primero. ¿O es mujeres? ¿O sexo? ¿Qué es? ¿Qué es el tesoro en mi corazón? Seguimos en 16, según de Pedro 2:16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces está diciendo aquí que es algo muy fuerte hablando de la historia de Balaam, que Balaam quería maldecir los judíos y él estaba en el camino arriba de un burrito y él era tan adicto de dinero, de maldad, de lascivia, era como loco, que él finalmente estaba hablando y él tenía un argumento con el burrito. Y Dios estaba contestando a través del burrito. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que muestra que puede ser un adicto de dinero, de cosas de la carne! Puedes arrepentirse hoy y decir, Señor, perdóname, ayúdame. Voy a dejar eso en tus manos. Ayúdame a ponerte primero para tener el gozo del Señor otra vez, para poner el Espíritu primero otra vez. Según Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Son cristianos falsos, no llenos del Espíritu Santo, no llenos de agua viva, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas. Ellos engañan con sus palabras, son muy, muy elocuentes y vanas, vacío.
Seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, esas son advertencias fuertes en este capítulo de falsos maestros, falsos evangelios, maestros cristianos. Cuidado. Hay muchos que son falsos, que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen poder, que ellos no dan Dios a las personas, no enseñan de Dios, no dan el Evangelio verdadero. Qué triste. Y ellos engañan con la carne, atraen mucha gente con la carne. Puedes ser rico, puedes tener todo lo que quieres. Sí, dame todo. Qué triste. No deja personas engañarte. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces, ellos no pueden arreglar nada. Ellos solamente pueden dañar tu vida hasta el infierno. Cuidado de esas personas, especialmente iglesias falsas y los evangelios que son falsos. Wow. Según de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Él está diciendo, el apóstol Pedro aquí, ellos enseñan que ellos dan libertad, pero ellos solamente dan esclavitud a la carne. Ellos dicen, oh, puedes tomar su cerveza, su vino, y puedes mirar cosas feas, tienes libertad. No es cierto. No tienes libertad para ser carnal. No tienes libertad para pecar. No tienes libertad para tropezar su hermano. Y la verdad, ellos usualmente son muy carnales y solamente piensan en ellos mismos. No tienen amor por la gente y las ovejas, pero por ellos mismos. Quieren mucha gente en su iglesia, quieren mucho dinero, o quieren hacer todo lo que ellos quieren cuando ellos quieren. No importa lo que Dios dice. No, Pablo dijo, no voy a hacer nada si voy a tropezar a mi hermano. ¿Dónde está tu amor? ¿Estás salvado? ¿Estás salvada? ¿O estás engañado? Primero de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cuidado. Muchos enseñan eso hoy en día. Son mentiras. Muchos dicen, ven a mi casa y tengo mi cervecita y estoy mirando malas cosas y tengo música del mundo y estoy muy carnal y es mucho libertad y soy muy espiritual. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! ¿Tú crees que Cristo va a hacer eso? ¡Qué engaño! Y muchos dicen que Cristo tomó. No es cierto. Ellos usaron la misma palabra vino para jugo. Y la Biblia enseña claramente que levadura es un símbolo de pecado. Y en la Santa Cena no era vino real, era jugo. ¿Qué es la razón? Especialmente porque vino real tiene levadura. Entonces Cristo no va a tomar levadura, que es simbólico de pecado, con sus discípulos antes de su crucifixión, simbólico de pecado, adentro del jugo, y era jugo, no vino, de la sangre de Cristo. ¿Cómo crees? Claro que no. Y muchos dicen, tengo libertad, tengo libertad. Esas enseñanzas del diablo. Esos son. Cristo dijo, si ya no eres sal, no sirve para nada. Sal y luz muestra pecado. Sal y luz muchas veces duele para que personas puedan ver sus pecados y arrepentirse. Seguimos en 2 de Pedro 2:20, que dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, está hablando del mundo del hombre, pecado, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Son personas que ellos ya saben la verdad, pero van a volver a las mentiras del mundo, pecado.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la vara a revolcarse en el cieno. ¡Qué fuerte! Son advertencias fuertes. Dios quiere salvar a todos, pero tenemos que arrepentirse de la verdad y dar nuestras vidas a Jesucristo por fe. Y tú puedes hacerlo ahora conmigo. Puedes invitar a Cristo en su corazón. Puedes orar conmigo. Señor, Padre, yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Perdóname por mis pecados, por todo lo que he hecho en mi vida. Entra en mi corazón. Te doy mi vida, Señor. Ayúdame con tu poder a arrepentirse de mis pecados, Señor. Ayúdame, Padre. Gracias, Señor. Ya eres mi jefe, Padre. Gracias por la salvación. Yo creo que pagaste todo por mí en la cruz. Y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a caminar bien contigo en santidad, como Cristo. Nunca perfecto como tú eres, pero haciendo nuestro mejor siempre, Señor. Darnos el poder para hacer eso. Y gracias, Padre. Ayúdanos a ser buenos ejemplos de Jesucristo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.